Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Tangerine TV. Espero que estén bien. Hoy tenemos un espectáculo muy interesante. Haremos a los estudiantes algunas preguntas interesantes. Si tú también quieres participar, puedes escribir tus respuestas en los comentarios. Empecemos. Hola, disculpe. Eres un estudiante de español, ¿no? De este instituto. Sí, soy estudiante, estoy estudiando español. Estoy en un nivel intermedio, señor. ¿Por qué? Excelente. Estamos haciendo a los estudiantes algunas preguntas en español para evaluarlos. ¿Algunas preguntas? Seguro. ¿Hay algún premio o algo que pueda ganar si respondo estas preguntas? Pues puedes ganar un viaje a Miami con todo incluido. Entonces, comencemos con las preguntas. La primera pregunta. Si ganaras la lotería, ¿cómo sería tú hoy dentro de 5 años? Si ganara la lotería, ¿cómo sería mi hoy dentro de 5 años? Si me ganara la lotería, viajaría por todo el mundo, especialmente a lugares donde hablan español. De esa manera, podría practicar mi español con hablantes nativos de español también. Compraría una bonita casa al lado de la playa. Donaría algo de dinero a organizaciones benéficas. Y por supuesto, ayudaría a mis padres. Yo también les compraría una casa. Esa es una respuesta interesante. Debo decirles que no estamos evaluando la respuesta exactamente. Lo que quiero decir es, estamos evaluando cómo formulas tus oraciones. ¿Y cuántos errores cometes cuando das tus respuestas? También la gramática, por supuesto. Continuemos. Próxima pregunta. ¿Trabaja para vivir o vive para trabajar? ¡Wow! Eso es una interesante pregunta. No sé. ¿Cómo puedo responder eso? Solo piensa en ello. ¿Trabajas duro todos los días para vivir o vives solo para trabajar todos los días? Bueno, tenemos que trabajar duro para mejorar las cosas. Un mejor estilo de vida, entonces. Trabajo duro para vivir, porque trabajo 8 horas todos los días, pero también trato de disfrutar de mi vida. Quiero decir, juego fútbol todos los domingos. Eso es algo que realmente amo hacer. También voy a fiestas los viernes o sábados. Paso tiempo con mi familia y amigos. Y estoy estudiando español para conseguir un mejor trabajo en el futuro. Por eso, trabajo duro para vivir mejor. Buena respuesta. Próxima pregunta. Si reiniciaras tu vida desde cero, ¿terminarías en el mismo lugar? Déjame pensar en ello. Si reiniciara mi vida desde cero... no lo sé. Creo que esta es una de las preguntas más difíciles de responder. Sé que mi vida no es perfecta, pero me gusta y tengo muchas cosas que lograr. Está bien. Próxima pregunta. ¿Qué es algo que haces diferente a cualquier otra persona que conoces y por qué? Eso es muy fácil. Soy muy bueno jugando al fútbol. Puedo jugar durante horas y nunca cansarme.
Siempre me ha gustado jugar al fútbol. Me hubiera gustado ser jugador profesional. Pero, lamentablemente, no sucedió. Nunca recibí suficiente apoyo para ingresar a una academia de fútbol. Y eso es comprensible porque crecí en una familia muy pobre. Y eso está bien. Quiero decir, ya renuncié, pero sigo jugando al fútbol con mis amigos y en campeonatos deportivos. Bueno, ¿cuál es una parte de tu rutina diaria sin la que estarías mejor? ¿Una parte de mi rutina diaria sin la que estaría mejor? Bien. Tengo que levantarme temprano todos los días. Realmente me gustaría dormir un poco más. Entonces, tal vez me gustaría tener un mejor horario de trabajo, para empezar a trabajar un poco más tarde. Entiendo. ¿Qué pregunta te gustaría que la gente te hiciera cuando te conociera por primera vez? ¿Qué pregunta me gustaría que la gente me hiciera cuando me conociera por primera vez? Nunca había pensado en eso, pero es muy interesante. Déjame ver. Cuando conozco gente, me preguntan muchas cosas sobre mi trabajo, de dónde vengo, pero nunca me preguntan cómo me siento realmente. Es decir, suelen decir, ¿cómo estás? Pero solo lo piden por compromiso. Y todo lo que puedes decir es, estoy bien o bien. Pero nunca me preguntan cómo me siento acerca de algo. Hay pocas personas que estén realmente interesadas en ti. Eso es cierto. Si pudieras tomar un café con una persona viva o muerta, ¿quién sería? Sería con mi abuelo. Él era un hombre sabio y yo realmente lo extraño mucho. ¿Y si tuvieras que elegir una persona viva, quién sería esa persona? Admiro a Elon Musk. Me gustaría hablar con él. Esa conversación sería muy interesante. Está bien. ¿Tenemos control sobre la tecnología o ella tiene control sobre nosotros? Ese es un tema que realmente me interesa. Utilizo la tecnología todos los días como mucha gente. A veces quiero alejarme de todos los dispositivos electrónicos, pero no puedo. En serio. Me aburro. Entonces tengo la necesidad de ver mis estados de Facebook, Instagram y WhatsApp. Es como si estuvieran diseñados para ser adictivos. Por eso creo que no somos libres. Tienen el control sobre nosotros y no queremos reconocerlo. Esa es la cosa. Eso tiene sentido. Próxima pregunta. ¿Cómo puede un solo momento tener el poder de cambiarlo todo? Oh, eso es totalmente cierto. Un día estuve a punto de hacer algo terrible, algo malo. Tenía amigos terribles. Entonces estábamos a punto de robar algo. Felizmente no lo hice. Y ese momento cambió mi vida para siempre. Al día siguiente, decidí que quería estudiar español. Entonces, no sé cómo, pero realmente pude cambiar mi vida. Quiero decir, ese momento pudo cambiarlo todo. Está bien, bueno, eso es todo por hoy. Si quieres más preguntas sobre la vida, podemos hacer otro video.
Esto es realmente importante para practicar tu español. Así que te recomiendo que lo hagas con tus amigos, familiares o desconocidos. Quiero decir, hablantes nativos de español. Haz una lista con preguntas interesantes y luego pregúntaselas a la gente. Es realmente útil. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.